Mamá lleva a su hija al médico después de los fines de semana con papá. El médico ve la ecografía y marca el 911. Antes de sumergirnos en la historia, deja un comentario abajo y dinos desde dónde nos ves. Disfruta la historia. La luz dorada de la tarde se filtraba por la ventana de la cocina mientras Lydia Matthews doblaba la última colada. Sus ojos se desviaron hacia el reloj de la pared, las 5:30 de la tarde. Derek dejaría a Aubrey en cualquier momento. Estas tardes de domingo siempre la llenaban de una mezcla de alivio y aprensión. Alivio por tener a su hija de vuelta en casa, y aprensión por el estado en que la encontraría. Cuando el acuerdo de custodia aún era nuevo, solo 3 meses desde que el divorcio se había finalizado, cada 2 fines de semana, Aubrey, de 6 años, se quedaba con su padre. Cada vez que regresaba, Lydia notaba cambios sutiles que carcomían sus instintos maternales. El sonido de una puerta de coche cerrándose fuera sacó a Lydia de sus pensamientos. Se dirigió a la puerta principal, abriéndola justo cuando Derek acompañaba a Aubrey por el sendero. Incluso desde la distancia, Lydia podía ver el agotamiento en los ojos de su hija. «Hola, pequeña, tuviste un gran fin de semana», anunció Derek con su característica sonrisa amplia que nunca llegaba del todo a sus ojos. «Nos divertimos mucho, ¿verdad, Ops?» Aubrey asintió en silencio, sus pequeños dedos aferrándose a las correas de su mochila. Sus ojos azules normalmente brillantes parecían apagados, y sus coletas rubias estaban desaliñadas. «¿Cenó?», preguntó Lydia, tratando de mantener su voz neutral. Derek hizo un gesto de desdén. «No tenía hambre». «Mira, tengo que irme. Mañana turno temprano». Ya estaba retrocediendo hacia su coche. «Nos vemos en 2 semanas, princesa». Antes de que Lydia pudiera hacer más preguntas, él se había ido, dejando solo el desvanecido estruendo de su viejo sedán. Arrodillándose al nivel de Aubrey, Lydia apartó suavemente el cabello de la frente de su hija. «¿Qué tal un buen baño caliente y luego la cena? Hice tu sopa de pollo favorita». «Estoy muy cansada, mami», susurró Aubrey. «¿Puedo irme a la cama?» La preocupación revoloteó en el pecho de Lydia. «¿Qué tal un baño rápido, cariño? Luego podrás irte a dormir de inmediato». 20 minutos después, mientras Lydia ayudaba a Aubrey a ponerse el pijama, no pudo ignorar lo que estaba viendo. Su esbelta figura parecía diferente. Su vientre sobresalía notablemente, redondo y firme de una manera que no coincidía con sus brazos y piernas, por lo demás, delgadas. «¿Te duele la barriga, cariño?», preguntó Lydia con cuidado, ayudando a Aubrey a abotonarse la parte de arriba del pijama. Aubrey asintió ligeramente. «A veces, sobre todo después de comer en casa de papi». «¿Qué tipo de comida te hace papi?». Aubrey se encogió de hombros. «A veces cereal. A veces vamos al autoservicio. A veces solo como aperitivos». Lydia arropó a su hija en la cama. Su mente corría con preocupación mientras veía a Aubrey dormirse casi al instante. Esto no era solo cansancio de un fin de semana lleno de diversión. Algo no estaba bien. Después de encender la luz de noche, Lydia cerró silenciosamente la puerta y fue a la mochila de Aubrey. Desempacó la ropa del fin de semana, notando que la mayoría no había sido usada. Al fondo de la bolsa, encontró el conejito de peluche favorito de Aubrey, el Sr. Floppy, con un aspecto inusualmente sucio. Tomando una decisión, Lydia cogió su teléfono y buscó el número de la doctora. Evelyn Walsh. Evelyn había sido la pediatra de Aubrey desde su nacimiento, y Lydia confiaba plenamente en ella. Incluso si estaba reaccionando de forma exagerada, era mejor prevenir. «Hola, es la consulta de la doctora Walsh», dijo la voz de la recepcionista. «Hola, soy Lydia Matthews, la mamá de Aubrey. Necesito una cita lo antes posible. Algo no está bien con mi hija». Mientras pronunciaba esas palabras, Lydia no podía quitarse la sensación de que lo que veía era solo la punta de algo mucho más preocupante. Midió la cintura del pijama de Aubrey con los dedos, confirmando lo que sus ojos habían notado. Definitivamente estaba más ajustado que 2 semanas antes. Estaba decidida a llegar al fondo de lo que fuera que estuviera sucediendo. El bienestar de su hija dependía de ello.
La consulta de la doctora. Evelyn Walsh siempre olía a desinfectante de limón y piruletas de cereza. La combinación una vez había hecho sonreír a Aubrey, pero hoy, mientras Lydia la guiaba por la colorida sala de espera, la pequeña solo se aferraba más al señor Floppy contra su pecho. Señora Matthews, apareció la enfermera con un portapapeles. ¿La doctora? Walsh puede ver a Aubrey ahora. Lydia sintió una oleada de gratitud. ¿La doctora? Walsh les había hecho un hueco a primera hora del lunes por la mañana después de escuchar la preocupación en la voz de Lydia. En la sala de examen, Aubrey se sentó tranquilamente en la mesa cubierta de papel, con las piernas colgando por el borde. La bata con estampado de dinosaurios parecía engullir su pequeña figura, haciéndola parecer aún más vulnerable. Bueno, hola, señorita Aubrey, entró la doctora Walsh con su característica sonrisa cálida. Con unos 50 y tantos años, con el pelo entrecano cortado en un práctico bob, tenía el equilibrio perfecto entre profesionalidad y calidez de abuela. Me han dicho que tu barriga no se siente muy bien. Aubrey asintió, con la mirada baja. ¿Puedes mostrarme dónde te duele?, preguntó la doctora Walsh con suavidad. Aubrey señaló su abdomen. ¿Y desde cuándo te duele la barriga? Aubrey se encogió de hombros, buscando ayuda en su madre. Parece empeorar después de que regresa de sus fines de semana con su padre, explicó Lydia. Y he notado que su abdomen parece distendido. Su ropa no le queda igual. ¿La doctora? Walsh asintió pensativamente, manteniendo su actitud tranquilizadora. Vamos a echar un vistazo, ¿te parece? Aubrey, ¿puedes tumbarte para mí, cariño? Mientras la doctora Walsh comenzaba su examen, Lydia observó su rostro en busca de cualquier signo de preocupación. Años de llevar a Aubrey a revisiones le habían enseñado a leer los cambios sutiles en la expresión de la doctora. El ligero ceño fruncido que apareció entre las cejas de la doctora Walsh envió un escalofrío al corazón de Lydia. ¿Ha notado algún cambio en el apetito o los hábitos intestinales de Aubrey?, preguntó la doctora Walsh, con voz deliberadamente casual mientras presionaba suavemente diferentes áreas del abdomen de Aubrey. Ha tenido menos hambre cuando está conmigo, respondió Lydia. Y se ha quejado de dolores de estómago con más frecuencia. ¿La doctora? Walsh asintió, ayudando a Aubrey a sentarse. Aubrey, cariño, necesito hacerte algunas preguntas sobre cuando te quedas en casa de tu papá. ¿Está bien? Aubrey asintió, sus dedos retorciendo nerviosamente la oreja de su conejito de peluche. ¿Qué tipo de alimentos comes cuando estás con tu papá? Cereal, susurró Aubrey. Y a veces vamos al autoservicio, y galletas. ¿Y dónde duermes cuando estás en casa de papá? En el sofá cama. Pero a veces Jimmy también duerme allí. ¿Quién es Jimmy?, preguntó la doctora Walsh. El hijo del amigo de papi. Me cuida cuando papi tiene que trabajar. La voz de Aubrey era apenas audible. Juega mucho a los videojuegos. ¿La doctora? Walsh mantuvo su suave sonrisa, pero Lydia pudo ver la preocupación profundizándose en sus ojos. Aubrey, ¿quieres elegir un libro de nuestra estantería especial mientras hablo con tu mamá un minuto? ¿La doctora? Walsh señaló la pequeña estantería en la esquina. La señora Bennett acaba de donar algunos nuevos con dibujos preciosos. Una vez que Aubrey estuvo absorta en un colorido libro de cuentos, la doctora Walsh llevó a Lydia a la esquina de la habitación. Me preocupan varias cosas que estoy viendo, dijo en voz baja. La distensión es significativa, y hay algo de sensibilidad que sugiere más que una simple molestia digestiva normal. Quiero hacerle algunas pruebas de inmediato, análisis de sangre y muestras de heces para empezar, y posiblemente una ecografía. ¿Cree que es grave? La voz de Lydia se le atascó en la garganta. Todavía no quiero especular, respondió la doctora Walsh con cuidado. Pero quiero descartar varias posibilidades. ¿Ha mencionado Aubrey algo más sobre las condiciones en casa de su padre? Lydia negó con la cabeza. No habla mucho de ello. Solo sé que siempre vuelve a casa agotada y sin sentirse bien. ¿La doctora?
Walsh colocó una mano tranquilizadora en el brazo de Lydia. Llegaremos al fondo de esto, lo prometo. Mientras se preparaban para salir de la consulta con los formularios de solicitud para el laboratorio, la doctora Walsh se arrodilló frente a Aubrey. Has sido muy valiente hoy, dijo, entregando a Aubrey una piruleta morada. Y necesito que seas valiente un poco más mientras descubrimos que te está haciendo doler la barriga. ¿Puedes hacer eso por mí? Aubrey asintió solemnemente, sus pequeños dedos cerrándose alrededor de la piruleta. Caminando hacia el coche, Lydia no podía quitarse de la mente la imagen de la expresión preocupada de la doctora Walsh. Lo que fuera que le estaba pasando a su hija era lo suficientemente grave como para preocupar a una pediatra experimentada, y el fin de semana con Derek estaba a solo 4 días. Los días siguientes a la cita médica de Aubrey pasaron como un borrón de visitas al laboratorio y miradas preocupadas. Lydia se había tomado la tarde del martes libre en el trabajo para llevar a Aubrey a los análisis de sangre, que la pequeña soportó con los labios temblorosos, pero sin lágrimas. Ahora era jueves por la tarde, y Derek recogería a Aubrey mañana para otra visita de fin de semana. Lydia estaba en la encimera de la cocina, empacando metódicamente la mochila de Aubrey para el fin de semana. Cada artículo que colocaba dentro se sentía como un pequeño acto de protección que enviaba con su hija. Ropa limpia, el champú con aroma a fresa favorito de Aubrey, su medicación para alergias y aperitivos extra. «Mami, ¿estás metiendo al señor Floppy?», preguntó Aubrey desde la entrada, con voz pequeña e incierta. Lydia levantó la vista y vio a su hija aferrada al querido conejito de peluche. «Claro, cariño. El señor Floppy siempre va contigo». «Le di un baño extra», dijo Aubrey, extendiendo el juguete recién lavado. «Se ensució mucho en casa de papi la última vez». El corazón de Lydia se encogió al tomar el conejito. «Eso fue muy responsable de tu parte. También estoy añadiendo algunas cosas especiales». Le mostró a Aubrey los pequeños paquetes de toallitas desinfectantes y la nueva botella de agua que había comprado. «¿Recuerdas de lo que hablamos? Lávate siempre las manos antes de comer, y puedes usar estas toallitas si no hay jabón, ¿vale?» Aubrey asintió solemnemente. «Y solo bebe de mi botella especial». El teléfono sonó, interrumpiendo su conversación. Era la consulta de la doctora Walsh. «Señora Matthews, la doctora Walsh quisiera hablar con usted sobre los resultados preliminares de las pruebas de Aubrey». La garganta de Lydia se tensó. «Sí, claro». La voz de la doctora Walsh se escuchó un momento después. «Lydia, hemos recibido algunos de los resultados de Aubrey. Los análisis de sangre muestran que está anémica y tiene algunas deficiencias nutricionales que son preocupantes. Las otras pruebas aún están pendientes, pero he programado una ecografía para el lunes por la mañana». «Una ecografía», susurró Lydia, dándose la vuelta para que Aubrey, que ahora estaba sentada en la mesa coloreando, no la oyera. «Sí, quiero ver mejor qué está causando la distensión abdominal». «¿Ha notado otros síntomas?» «Ha estado más cansada», respondió Lydia, manteniendo la voz baja. «Y se quejó de dolor de estómago de nuevo esta mañana». Hubo un breve silencio en la línea. «Lydia, sé que Aubrey tiene programado ir a casa de su padre mañana. Dado lo que estamos viendo, me sentiría más cómoda si se quedara en un ambiente consistente hasta que completemos nuestra evaluación». «¿Cree que debería cancelar la visita?» Lydia observó a Aubrey al otro lado de la habitación, su pequeña cara arrugada en concentración mientras coloreaba cuidadosamente dentro de las líneas. «Esa sería mi recomendación médica». «Sí». Después de colgar, Lydia respiró hondo. Llamar a Derek para hablar de esto no iba a ser fácil. Su divorcio había sido contencioso, y Derek la acusaba constantemente de intentar apartar a Aubrey de él. Cualquier sugerencia de cancelar su visita sería recibida con resistencia. Tenía razón. 20 minutos después, la voz enfadada de Derek le llenó el oído. «Esto es ridículo, Lydia. No puedes seguir inventando excusas para interferir en mi tiempo con mi hija». «No es una excusa, Derek. Está realmente enferma». «¿La doctora?» «Oh, así que ahora también tienes a la doctora de tu lado». «Conveniente».
Mira, la recojo mañana a las 5 de la tarde. Según lo programado. Si intentas impedirlo, mi abogado llamará al tuyo. La llamada terminó abruptamente, dejando a Lidia de pie en la cocina, con el teléfono aún pegado a la oreja. ¿Papi está enojado otra vez? La pequeña voz de Aubrey vino de detrás de ella. Lidia se giró y encontró a su hija de pie en la entrada, con los ojos muy abiertos por la preocupación. ¿Cuánto había oído? Papi tiene muchas ganas de verte mañana, dijo Lidia con cuidado, arrodillándose al nivel de Aubrey. Te extraña cuando no estás. Pero todavía me duele la barriga, susurró Aubrey. Lidia abrazó suavemente a su hija. Lo sé, cariño. Por eso estoy empacando todas estas cosas especiales para ayudarte a sentirte mejor. Sostuvo a Aubrey a un brazo de distancia, mirándola a los ojos. Y recuerdas nuestro número de teléfono especial, ¿verdad? Si me necesitas por cualquier razón, llama a ese número. Aubrey asintió, recitando el número que habían practicado tantas veces. Esa noche, mientras Lidia arropaba a Aubrey en la cama, no podía quitarse de encima la persistente sensación de pavor que se asentaba en su estómago. Algo andaba muy mal con su hija, y al día siguiente tendría que enviarla de vuelta al mismo ambiente que podría estar causándolo. Mientras Aubrey se quedaba dormida, Lidia hizo una promesa silenciosa. Lo que fuera que estuviera sucediendo, llegaría al fondo del asunto. El bienestar de su hija dependía de ello. La tarde del viernes llegó con nubes oscuras en el horizonte, a juego con el estado de ánimo de Lidia mientras veía el reloj acercarse a las 5 de la tarde. Había pasado su hora de almuerzo llamando a la escuela de Aubrey para informarles de la situación y luego a su abogado, quien lamentablemente confirmó que, sin una orden judicial, no podía impedir legalmente la visita programada de Derek. «Mami, ¿ya es hora?», preguntó Aubrey, sentada en el suelo de la sala con su mochila de fin de semana a su lado. Iba vestida con su mono favorito, el que tenía girasoles bordados en el bolsillo delantero, pero la cintura estaba visiblemente más ajustada que hacía solo un mes. «Casi, cariño», respondió Lidia, forzando una sonrisa. «¿Recuerdas todo lo que hablamos?». Aubrey asintió solemnemente. «Lavarse las manos antes de comer. Usar mi botella de agua especial. Llamarte si necesito algo». El sonido de una bocina de coche afuera hizo que ambas levantaran la vista. Derek había llegado temprano. «Está aquí», susurró Aubrey, sus pequeños dedos buscando automáticamente al señor Floppy. Lidia respiró hondo y cogió la mochila de Aubrey. «Vamos, cariño». Derek ni siquiera se molestó en salir del coche, simplemente bajó la ventanilla al acercarse. «Hola, princesa, ¿lista para nuestro increíble fin de semana?». Lidia se adelantó antes de que Aubrey pudiera responder. «Derek, necesitamos hablar de la salud de Aubrey». «¿La doctora?». «Walsh está muy preocupada». «Ya basta, Lidia». Derek la interrumpió. «Ya lo intentaste por teléfono». «Aubrey me parece bien». «Está programada para una ecografía el lunes por la mañana», insistió Lidia. «Está anémica y tiene deficiencias nutricionales». La doctora recomendó específicamente. «Yo me encargo, ¿vale?». El tono de Derek era despectivo. «Soy su padre. Sé cómo cuidar de mi propia hija». Lidia sintió que su frustración aumentaba, pero sabía que discutir delante de Aubrey solo empeoraría las cosas. En su lugar, se arrodilló al nivel de su hija. «Recuerda, cariño, estoy a solo una llamada de distancia. En cualquier momento, día o noche». Aubrey asintió, sus ojos azules muy abiertos con una mezcla de aprensión y resignación que ninguna niña de 6 años debería sentir. Le dio a Lidia un abrazo rápido antes de subirse al asiento trasero del coche de Derek. «Nos vemos el domingo, princesa», gritó Derek mientras se alejaba de la acera, dejando a Lidia sola en la acera, con un nudo de preocupación apretándose en su pecho. El fin de semana se extendía ante ella como una extensión interminable. Lidia trató de distraerse con el trabajo y las tareas domésticas, pero sus pensamientos volvían constantemente a Aubrey. Había intentado llamar 2 veces el sábado, pero Derek no había contestado. El domingo por la mañana, su ansiedad había llegado a su punto máximo.
Cuando el teléfono finalmente sonó alrededor del mediodía, Lydia se lanzó a cogerlo. Señora Matthews, soy la doctora Walsh. No Derek, no Aubrey. El corazón de Lydia se encogió. Doctor. Walsh no esperaba. Está todo bien. He recibido los resultados de las pruebas restantes de Aubrey, dijo la doctora Walsh, con su voz típicamente cálida ahora con un tono de urgencia. Estoy lo suficientemente preocupada como para adelantar la ecografía. ¿Puede traer a Aubrey a primera hora de mañana por la mañana? La mano de Lydia apretó el teléfono. Está con su padre hasta esta tarde. ¿Qué mostraron las pruebas? Hubo una breve pausa. La muestra de heces reveló evidencia de una infección parasitaria significativa. Eso ayuda a explicar la distensión abdominal y muchos de sus síntomas. Parásitos, repitió Lydia la palabra, sintiéndola extraña en su lengua. ¿Cómo pudo haber contraído parásitos? Hay varias formas, explicó la doctora Walsh con cuidado. Alimentos o agua contaminados, saneamiento deficiente, exposición a suelo o superficies infectadas. Es fundamental que determinemos la extensión de la infección con la ecografía. Después de asegurar a la doctora Walsh que llevaría a Aubrey a las 7:30 de la mañana siguiente, Lydia colgó y se hundió en el sofá, con la mente a mil. Parásitos. La palabra evocaba imágenes de condiciones insalubres, negligencia, entornos a los que ningún niño debería estar expuesto. Las horas hasta el regreso de Derek con Aubrey se arrastraron. Cuando finalmente llegaron a las 6 de la tarde, Lydia estaba esperando en el porche. Su corazón se encogió al ver a Aubrey. En solo 2 días, su hija parecía aún más exhausta, su rostro pálido y demacrado. Ha estado un poco callada hoy, comentó Derek casualmente mientras Aubrey salía del coche. Probablemente solo cansada de toda la diversión que tuvimos. Antes de que Lydia pudiera responder, Aubrey tropezó ligeramente en el camino de entrada. Lydia se apresuró, agarrando el brazo de su hija para estabilizarla. Estoy bien, mami, susurró Aubrey, pero sus ojos contaban una historia diferente. Gracias por el gran fin de semana, princesa, gritó Derek desde el coche. Nos vemos en 2 semanas. Mientras el coche desaparecía por la calle, Lydia guió a Aubrey hacia el interior, notando cómo la pequeña se apoyaba pesadamente en ella. ¿Tienes hambre, cariño? Hice tu sopa favorita. Aubrey negó con la cabeza. Estoy muy cansada, mami. ¿Puedo irme a la cama? En la mesa del comedor, Aubrey se limitó a empujar la sopa en su plato antes de que sus párpados comenzaran a caerse. Lydia observó a su hija, la ira y la preocupación luchaban dentro de ella. Lo que fuera que estuviera sucediendo en casa de Derek estaba enfermando a Aubrey, de forma genuina y grave. Mañana, la ecografía revelaría lo mal que estaban las cosas en realidad. Y entonces, Lydia se prometió a sí misma, haría lo que fuera necesario para proteger a su hija. La sala de espera del Centro de Imágenes Pediátricas estaba decorada con alegres murales submarinos, pero Lydia apenas los notó. A su lado, Aubrey estaba sentada en silencio, todavía con su pijama debajo del abrigo porque Lydia no había querido perder ni un momento en llevarla a la cita. Temprano por la mañana. Aubrey Matthews. Un técnico con coloridos uniformes apareció en la puerta, portapapeles en mano, y Lydia se levantó, guiando suavemente a Aubrey para que se pusiera de pie. El técnico los condujo por un pasillo a una habitación tenuemente iluminada dominada por una máquina de ultrasonido. ¿La doctora? Walsh se unirá a nosotros en breve, explicó el técnico mientras ayudaba a Aubrey a subir a la mesa de examen. Mientras tanto, prepararé todo. Aubrey, voy a poner un gel especial en tu barriga. Puede que lo sientas un poco frío. ¿De acuerdo? Aubrey asintió, con los ojos muy abiertos mientras observaba cada movimiento del técnico. Cuando la doctora Walsh entró unos minutos después, Lydia sintió una oleada de alivio. La presencia de la doctora era reconfortante, pero el hecho de que hubiera venido a supervisar la ecografía personalmente solo confirmó la gravedad de la situación. Buenos días, Aubrey, dijo la doctora Walsh con calidez. Gracias por ser tan valiente y venir tan temprano. ¿Cómo te sientes hoy?
Cansada, susurró Aubrey. Y me duele más la barriga. ¿La doctora? Walsh asintió con simpatía mientras tomaba el transductor de ultrasonido del técnico. Voy a echar un vistazo para ver qué está pasando ahí dentro. ¿De acuerdo? Tú quédate quieta y mira la pantalla si quieres. Es como una televisión especial que nos muestra el interior de tu cuerpo. Mientras la doctora Walsh presionaba el transductor contra el abdomen distendido de Aubrey, Lydia observó cuidadosamente el rostro de la doctora. Vio el momento en que la expresión profesional de la doctora Walsh flaqueó ligeramente. Un endurecimiento alrededor de los ojos, un sutil apretón de su mandíbula. El monitor mostraba imágenes borrosas en blanco y negro que significaban poco para Lydia, pero claramente contaban una historia a la doctora. Walsh. La doctora movió el transductor metódicamente, ocasionalmente congelando la imagen para tomar medidas o mirar más de cerca. ¿Qué ve?, preguntó Lydia en voz baja. ¿La doctora? Walsh miró a Aubrey, que observaba la pantalla con fascinación, antes de responder en un tono mesurado. Hay una inflamación significativa y evidencia de la infección que sospechábamos, más extensa de lo que esperaba. Después de completar la ecografía, la doctora Walsh le dio a Aubrey un pequeño delfín de peluche de una cesta cerca de la máquina. Lo hiciste maravillosamente, Aubrey. ¿Quieres ir con la señorita Rivera a elegir una pegatina mientras hablo con tu mamá un minuto? Una vez que Aubrey se hubo ido con el técnico, el comportamiento profesional de la doctora Walsh dio paso a una preocupación genuina. Lydia, la situación es grave. La infección parasitaria se ha extendido por todo su tracto intestinal. Las imágenes mostraron una inflamación sustancial y lo que parecen ser múltiples colonias de organismos. Necesitamos comenzar el tratamiento de inmediato. Lydia sintió que la sangre se le escurría del rostro. ¿Cómo contrae un niño una infección tan grave? Generalmente a través de la exposición a entornos muy contaminados, respondió la doctora Walsh con cuidado. Saneamiento deficiente, agua insegura, contacto con superficies o suelo infectados. ¿Ha mencionado Aubrey algo sobre las condiciones en la casa de su padre? Lydia negó con la cabeza. No habla mucho de ello. He intentado preguntarle, pero simplemente se calla. Cuando Aubrey regresó, mostrando orgullosamente una pegatina de estrella brillante en su mano, la doctora Walsh sugirió que se fueran todos a su despacho para discutir los próximos pasos. Le dio a Aubrey un libro para colorear y crayones, colocándola en una pequeña mesa en la esquina mientras ella y Lydia hablaban en voz baja. Le estoy recetando un tratamiento de medicación antiparasitaria, explicó la doctora Walsh. Necesitaremos vigilarla de cerca durante las próximas semanas. Y Lydia, recomiendo encarecidamente que no regrese a ningún ambiente que pueda haber causado esto hasta que hayamos determinado la fuente. En el viaje a casa, con Aubrey dormitando en el asiento trasero, la mente de Lydia giraba con preguntas y preocupaciones. Necesitaba entender exactamente lo que Aubrey estaba experimentando en casa de Derek. Esa noche, después de que Aubrey tomara su primera dosis de medicamento, Lydia se sentó junto a ella en la cama para su hora de cuento nocturno. En lugar de abrir un libro, tomó suavemente la mano de Aubrey. Cariño, ¿podemos hablar un poco sobre tus fines de semana con papá? Necesito entender más sobre lo que sucede allí. Aubrey bajó la mirada, sus dedos jugueteando con el borde de su manta. Está bien. No estás en problemas, le aseguró Lydia. Solo quiero ayudarte a sentirte mejor. A Jimmy no le gusta cocinar, susurró finalmente Aubrey. Y la cocina está muy sucia. ¿Qué pasa cuando papá está en casa? ¿Te cocina? Los ojos azules de Aubrey se encontraron con los de Lydia, llenos de una tristeza que le rompió el corazón. Na casa papai, dijo, usando la frase portuguesa que la madre brasileña de Lydia le había enseñado, que significaba, en casa de papá no hay una cena de verdad. La simple declaración golpeó a Lydia como un golpe físico. Mientras arropaba a Aubrey, notó algo pequeño y oscuro en la oreja del señor Floppy. Al mirar más de cerca, se dio cuenta de que era un insecto, el mismo tipo que había encontrado en la mochila de Aubrey.
Las piezas del rompecabezas finalmente encajaban, y la imagen que formaban era profundamente inquietante. La mañana del martes amaneció con una claridad que Lidia no había sentido en semanas. Después de descubrir el insecto en el Sr. Floppy, había pasado la mitad de la noche investigando infecciones parasitarias y sus causas, y la otra mitad haciendo llamadas telefónicas, primero a su abogado, luego al enlace familiar designado por el tribunal que había gestionado sus acuerdos de custodia. Señora Matthews, la doctora Walsh está en la línea 1 para usted, anunció su asistente, asomando la cabeza por la puerta de la oficina de Lidia, donde ella había estado tratando de concentrarse en el trabajo. Lidia, comenzó la doctora Walsh sin preámbulos. He estado revisando los resultados de las pruebas de Aubrey de nuevo, y necesito verlas a ambas en mi consulta hoy. ¿Qué tan pronto pueden venir? La urgencia en la voz de la doctora envió un escalofrío a Lidia. Puedo recoger a Aubrey de la escuela ahora. Estaremos allí en 31 minutos. La consulta de la doctora Walsh parecía más pequeña, de alguna manera, más seria sin la calidez habitual de sus revisiones regulares. Aubrey estaba sentada en el regazo de Lidia, inusualmente pegada a ella desde que comenzó su medicación. Gracias por venir tan rápido, dijo la doctora Walsh, cerrando la puerta tras ella. Aubrey, ¿quieres jugar con el kit médico especial mientras hablo con tu mamá? Preparó un kit de médico del tamaño de un niño en una pequeña mesa en la esquina de la consulta. Una vez que Aubrey estuvo absorta en tomar la temperatura de un osito de peluche, la doctora Walsh se volvió hacia Lidia, con la expresión grave. He consultado a un especialista sobre el caso de Aubrey, comenzó, manteniendo la voz baja. La infección es más grave de lo que pensé inicialmente. La ecografía reveló una afectación extensa. ¿La doctora? Walsh giró el monitor de su ordenador para que Lidia pudiera ver. La pantalla mostraba las imágenes en blanco y negro de la ecografía de ayer. Esto es lo que esperaríamos ver en una niña de 6 años sana, explicó, señalando una imagen de referencia. Luego cambió al escáner de Aubrey. El monitor se iluminó en tonos de blanco y negro. ¿La doctora? Walsh frunció el ceño profundamente. Las imágenes temblaban como sombras vivientes, estructuras ondulantes que no deberían estar allí. Parásitos. Muchos de ellos moviéndose. Oh, Dios mío, susurró Lidia, llevándose la mano a la boca. El tipo de parásitos que estamos viendo, continuó la doctora Walsh con cuidado, típicamente provienen de la exposición a condiciones altamente insalubres, agua contaminada, alimentos preparados en ambientes sucios o contacto directo con superficies o suelo infectados. Esto no es algo que se desarrolle de una sola exposición. Este nivel de infección sugiere un contacto repetido y continuo con condiciones insalubres. Lidia miró a Aubrey, que seguía jugando inocentemente a ser médico en la esquina. ¿Qué significa esto para su salud? Hemos comenzado con la medicación adecuada, pero me preocupan las posibles complicaciones si no se aborda el ambiente que está causando esto. ¿La doctora? Walsh se inclinó hacia adelante, bajando aún más la voz. Lidia, como informante obligada, tengo la obligación de informar a los servicios de protección infantil cuando veo evidencia de condiciones que representan un riesgo significativo para la salud de un niño. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellas. ¿Está denunciando a Derek?, preguntó Lidia, con el corazón latiéndole con fuerza. Estoy denunciando los hallazgos médicos, aclaró la doctora Walsh. Los servicios de protección infantil determinarán si se justifica una investigación posterior. Pero dada la gravedad de la condición de Aubrey, creo que es necesario. Como si fuera una señal, hubo un suave golpe en la puerta. Una mujer con ojos amables y una chaqueta impecable entró, presentándose como la señora Patel de los servicios de protección infantil. ¿La doctora? Walsh se puso en contacto con nuestra oficina con preocupaciones sobre la situación de salud de Aubrey, explicó la señora Patel. Me gustaría hablar con ambas si está bien. La siguiente hora pasó como un borrón de preguntas, explicaciones y documentación cuidadosa. La señora Patel habló suavemente con Aubrey, preguntándole sobre la casa de su papá, sus fines de semana y lo que comía.
Con cada respuesta sencilla e inocente, la imagen se volvió más clara y más inquietante. A veces no hay agua para lavarse las manos, explicó Aubrey con naturalidad. Y Jimmy dice que el baño está demasiado asqueroso para usarlo, así que tenemos que ir a la gasolinera si realmente necesitamos ir. La señora Patel mantuvo su comportamiento profesional, pero Lydia captó el sutil intercambio de miradas entre ella y la doctora. Walsh. Aubrey, has sido de mucha ayuda, dijo la señora Patel con calidez. ¿Te gustaría dibujar un dibujo de la casa de tu papá para mí? Mientras Aubrey dibujaba en la pequeña mesa, la señora Patel se volvió hacia Lydia. Basándome en lo que estoy escuchando y la evidencia médica, necesitaremos realizar una evaluación del hogar en la residencia del señor Matthews. Mientras tanto, dadas las preocupaciones del médico sobre la salud de Aubrey, voy a recomendar la suspensión temporal de las visitas hasta que completemos nuestra investigación. El alivio inundó a Lydia, seguido inmediatamente por la ansiedad. Derek no lo aceptará fácilmente. Ya me ha acusado de intentar interferir en su tiempo con Aubrey. Esto no se trata de disputas de custodia, dijo la señora Patel con firmeza. Esto se trata de la salud y la seguridad de un niño. El tribunal suele actuar rápidamente cuando se presenta evidencia médica como esta. Mientras se preparaban para irse, la doctora Walsh colocó una mano tranquilizadora en el hombro de Lydia. Está haciendo lo correcto, abogando por su hija. La sacaremos adelante. Aubrey levantó la vista de su dibujo, aparentemente sintiendo la gravedad de la conversación adulta. ¿Voy a ir a casa de papi este fin de semana?, preguntó, su pequeña voz temblaba. Antes de que Lydia pudiera responder, la señora Patel se arrodilló al nivel de Aubrey. Este fin de semana no, cariño. Ahora mismo, lo más importante es ayudar a que tu barriga se mejore. En el coche de camino a casa, Aubrey se sentó en silencio en su asiento elevador, mirando por la ventana. ¿Papi está en problemas?, preguntó finalmente. Lydia eligió sus palabras con cuidado. Algunos adultos van a ayudar a papi a que su casa sea más segura y limpia. Hasta entonces, te quedarás conmigo para que puedas recuperarte. ¿Papi se enfadará conmigo? La pregunta le rompió el corazón a Lydia. No, cariño. Nada de esto es tu culpa. Ni un poquito. Al llegar a su entrada, sonó el teléfono de Lydia. Era su abogado. Lydia, tenemos una audiencia de emergencia programada para mañana por la mañana con respecto a la recomendación de los servicios de protección infantil. Y Derek ya ha sido notificado. El Palacio de Justicia del Condado se alzaba imponente contra el cielo matutino, su fachada de ladrillo curtida por décadas de presenciar dramas humanos desarrollarse entre sus muros. Lydia aferraba su portafolio de cuero que contenía los informes médicos de Aubrey mientras subía los escalones de piedra. Su abogada, la señora Winters, a su lado. Recuerda, le aconsejó la señora Winters en voz baja. Esta es una audiencia preliminar. El juez solo necesita determinar si hay causa suficiente para modificar temporalmente el acuerdo de custodia, mientras los servicios de protección infantil completan su investigación. Lydia asintió, con la garganta apretada. Había dejado a Aubrey con su vecina, la señora Bennett, una enfermera jubilada, quien inmediatamente se había ofrecido a ayudar cuando Lydia le explicó la situación. La idea de enfrentarse a Derek en el tribunal le revolvía el estómago de ansiedad. Encontraron la sala de audiencias designada y tomaron asiento. Minutos después, la puerta se abrió y Derek entró con su abogado. Lydia apenas lo reconoció. Se había ido su habitual confianza casual. En cambio, parecía desaliñado, con ojeras y su cabello normalmente peinado, sin arreglar. Sus ojos se encontraron brevemente al otro lado de la sala antes de que él apartara la mirada rápidamente. Todos de pie, anunció el alguacil mientras entraba la juez Harmon. Una mujer de unos 60 y tantos años con cabello plateado y ojos penetrantes. Tenía una reputación de eficiencia sin rodeos en los asuntos del Tribunal de Familia. El proceso comenzó con la representante de los servicios de protección infantil, la señora Patel, presentando sus hallazgos y recomendación.
Describió la evidencia médica de la infección parasitaria de Aubrey, explicó las condiciones ambientales que típicamente causan tales infecciones y detalló las entrevistas preliminares con Aubrey y Lydia. Basándonos en nuestra evaluación inicial, concluyó la señora Patel, recomendamos la suspensión temporal de los derechos de visita del señor Matthews hasta que se pueda completar una investigación completa del hogar y se realicen las correcciones necesarias. La jueza Harmon asintió, luego se volvió hacia el abogado de Derek. Consejero, su respuesta. El abogado de Derek, un joven con un traje caro y energía nerviosa, se puso de pie. Su señoría, mi cliente reconoce que puede haber algunos problemas de mantenimiento en su residencia. Sin embargo, niega vehementemente que las condiciones allí pudieran haber causado la situación médica de su hija. El señor Matthews ama profundamente a su hija y nunca la expondría a sabiendas a condiciones inseguras. Señor Matthews, la jueza Harmon se dirigió directamente a Derek. ¿Le gustaría hablar en su propio nombre? Derek se puso de pie, sus manos temblaban ligeramente. Sí, su señoría. Gracias. Se aclaró la garganta. Yo amo a mi hija más que a nada. Nunca haría nada para lastimarla. Su voz se quebró, sorprendiendo a Lydia. Rara vez lo había visto mostrar emoción genuina durante su matrimonio. Después del divorcio, perdí mi trabajo en el bufete, continuó Derek. La economía estaba mal, y los asistentes legales fueron los primeros en irse. He estado haciendo trabajos a tiempo parcial, tratando de llegar a fin de mes. Mi apartamento no está en el mejor edificio, lo admito, pero he estado ahorrando para un lugar mejor. La expresión de la jueza Harmon se mantuvo neutral. ¿Y la situación de supervisión? La señora Patel mencionó a alguien llamado Jimmy que se quedó a cargo de su hija. Derek se movió incómodo. Jimmy es el hijo de mi vecino. Tiene 18 años. Cuando tomaba turnos de fin de semana en la tienda de conveniencia, necesitaba a alguien que cuidara a Aubrey. Ninguna guardería está abierta por la noche, y no podía pagar una niñera regular. Jimmy se ofreció a ayudar por menos del salario mínimo. Y las condiciones descritas por su hija, el baño insalubre, la falta de comida adecuada y las instalaciones inadecuadas para lavarse las manos. Los hombros de Derek se encogieron. El propietario no ha arreglado la fontanería correctamente. A veces el agua sale marrón, así que evitamos usarla. Y sí, a veces el baño se atascaba, es horrible, pero me he estado quejando durante meses sin respuesta. Su voz se volvió defensiva. He estado solicitando programas de asistencia, pero hay listas de espera en todas partes. Los refugios no aceptan padres solteros con hijas de la edad de Aubrey. 2 vecinos que solían ayudarme a cuidarla se mudaron. Por primera vez, Lydia vio más allá de su ira la situación desesperada que enfrentaba Derek. No excusaba poner a Aubrey en riesgo, pero pintaba un panorama más complejo que la simple negligencia. Su señoría, continuó Derek, con la voz más firme. Reconozco que mi situación de vida no es ideal para Aubrey en este momento, pero por favor, no me aparten por completo de su vida. Ella es todo lo que me queda. La jueza Harmon consideró esto por un momento, luego se volvió hacia la abogada de Lydia. Señora Winters, su cliente desea responder. La señora Winters miró a Lydia, quien asintió y se puso de pie. Su señoría, no estoy tratando de castigar a Derek ni de apartar a Aubrey de él permanentemente, dijo Lydia con cuidado. Pero mi hija está gravemente enferma. Debido a las condiciones a las que estuvo expuesta, la doctora tiene los escáneres y los resultados de las pruebas aquí mismo, señaló la cartera. Sean cuales sean las intenciones de Derek, la realidad es que la salud de Aubrey se ha visto comprometida. Necesita estabilidad y un ambiente limpio para recuperarse. La jueza Harmon asintió pensativamente. Aprecio las respuestas mesuradas de ambos padres. La principal preocupación de este tribunal es siempre el bienestar del menor. Se volvió hacia Derek. Señor Matthews, aunque simpatizo con sus dificultades financieras, la salud y la seguridad de un niño deben tener prioridad. La cara de Derek decayó mientras la jueza continuaba. Por lo tanto, ordeno la suspensión temporal de los derechos de visita nocturna hasta la finalización de la investigación del
Hogar por parte de los servicios de protección infantil y cualquier reparación necesaria. Mientras tanto, el Sr. Matthews podrá tener visitas supervisadas 2 veces por semana en el Centro de Recursos Familiares. Mientras salían de la sala del tribunal, Lydia se encontró cara a cara con Derek en el pasillo. Siempre has sido la madre perfecta, ¿verdad?, dijo con amargura. Nunca has tenido problemas, nunca has fallado. Esto no se trata de ser perfecta, Derek, respondió Lydia en voz baja. Se trata de que Aubrey está enferma, muy enferma, debido a las condiciones de tu casa. Algo cambió en la expresión de Derek. ¿Qué tan grave es?, preguntó, con la voz de repente pequeña. Su infección, quiero decir. Lo suficientemente grave como para que la doctora Walsh llamara a especialistas, respondió Lydia con honestidad. Está tomando una medicación fuerte y necesita un seguimiento cuidadoso. Derek se pasó una mano por el pelo desaliñado. Nunca quise hacerle daño. Tienes que creerme. Simplemente, todo se desmoronó tan rápido después del divorcio. Estaba tratando de mantenerme a flote. Por un breve momento, Lydia vislumbró al hombre que una vez había amado. Imperfecto pero no malicioso. Sufriendo de formas que ella no había comprendido del todo. Aubrey todavía necesita a su padre, dijo finalmente. Pero necesita un padre que pueda proporcionarle un ambiente seguro. Mientras Derek asentía y se daba la vuelta, Lydia se dio cuenta de que el camino a seguir sería más complicado de lo que había imaginado. No se trataba solo de proteger a Aubrey de Derek. Se trataba de ayudar a ambos a encontrar una forma más saludable de ser padre e hija. La sala de terapia infantil de Westside Family Services estaba pintada en suaves tonos azules y verdes, con nubes estarcidas en el techo y una mesa y sillas en miniatura en el centro. Los juguetes forraban los estantes, muñecas, bloques, material de arte y una casa de muñecas que inmediatamente llamó la atención de Aubrey. Adelante, animó la doctora. Meera Patel, la psicóloga infantil que la doctora Walsh había recomendado. Puedes jugar con lo que quieras mientras hablamos. Aubrey se acercó a la casa de muñecas con vacilación, mirando a Lydia, que estaba sentada en una silla cerca de la puerta. ¿Está bien, cariño? Lydia asintió con un gesto de ánimo. Estaré aquí mismo. ¿La doctora? Patel era una mujer cálida con ojos amables detrás de unas elegantes gafas rojas. Se sentó con las piernas cruzadas en el suelo cerca de Aubrey, manteniendo una distancia respetuosa mientras la pequeña exploraba la casa de muñecas. Esta casa tiene una mamá, un papá y una niña, observó Aubrey, recogiendo las figuras de madera. Igual que tu familia, comentó suavemente la doctora. Paté. ¿Dónde pondrías a cada persona en la casa? Lydia observó cómo Aubrey colocaba cuidadosamente la figura de la madre en la cocina, la figura de la niña en un dormitorio, y dudaba con la figura del padre. ¿Dónde pertenece el papá?, preguntó la doctora. Paté. Aubrey lo pensó durante un largo momento. Afuera, decidió finalmente, colocándolo junto a la puerta principal. Viene de visita. Durante los siguientes 45 minutos, la doctora Patel guió a Aubrey a través de escenarios de juego que revelaron gradualmente su comprensión de la separación de sus padres, la situación de vida de su padre y su propia enfermedad. Lydia se maravilló de la habilidad con la que la psicóloga extraía información sin hacer que Aubrey se sintiera interrogada. Aubrey, noté que la niña no come en casa del papá en tu juego. ¿Puedes contarme sobre eso?, preguntó la doctora Patel mientras Aubrey movía las figuras en un escenario de comida. La casa del papá no tiene buena comida, explicó Aubrey con naturalidad. Y la mesa está pegajosa. ¿Y cómo se siente la niña al respecto? Los pequeños dedos de Aubrey retorcieron la figura de la niña con ansiedad. Hambrienta y asustada de los bichos. Lydia sintió que su corazón se contraía. Incluso sabiendo lo que ahora sabían sobre el apartamento de Derek, escuchar a Aubrey expresar sus experiencias con tanta inocencia era doloroso. Cuando terminó la sesión, la doctora Patel le preguntó a Aubrey si podía tener unos minutos a solas con su madre. Aubrey asintió y se sentó en una estación de colorear visible a través de la ventana del consultorio. Señora Matthews, comenzó la doctora Patel una vez que estuvieron a solas.
Aubrey está demostrando una resiliencia notable, pero claramente ha sido afectada tanto por la enfermedad física como por el estrés emocional de la situación. ¿Qué puedo hacer para ayudarla?, preguntó Lydia, observando a su hija a través de la ventana. Continúe con la estabilidad que le está proporcionando. Los niños prosperan con la rutina y la previsibilidad, especialmente cuando han experimentado entornos impredecibles o inseguros. La expresión de la doctora Patel se volvió pensativa. También quiero abordar algo importante. Aubrey se siente responsable de la situación de su padre. ¿Responsable? Pero solo tiene 6 años. Los niños a menudo internalizan los problemas de los adultos, especialmente en las rupturas familiares. Hizo varios comentarios que sugerían que cree que hizo algo mal que hizo que su padre viviera en una casa mala, y que su enfermedad podría meterlo en problemas. A Lydia le invadió una ola de culpa. Estaba tan concentrada en su salud física que no me di cuenta. ¿La doctora? Patel le ofreció una sonrisa tranquilizadora. Esto es completamente normal. Está haciendo todo bien al conseguirle la ayuda que necesita, tanto médica como emocional. De ahora en adelante, será importante enfatizar que nada de esto es culpa suya, y que ambos padres la aman, independientemente de dónde vivan o con qué frecuencia la vean. En el viaje a casa, Aubrey estaba más callada de lo habitual, mirando por la ventana el paisaje que pasaba. ¿Te gustó la doctora Patel?, preguntó Lydia. Aubrey asintió. Tiene una bonita casa de muñecas. Dijo que lo hiciste muy bien hoy. Pasaron unos momentos de silencio antes de que Aubrey volviera a hablar. Mami, ¿papi está en problemas porque me enfermé? La pregunta tomó a Lydia desprevenida a pesar de la advertencia de la doctora. Paté. Eligió sus palabras con cuidado. No, cariño. Papá no está en problemas. Los adultos solo se están asegurando de que su casa sea segura y limpia antes de que vuelvas a visitarlo. Pero parecía triste en la visita de ayer. Lydia recordó su primera visita supervisada en el centro familiar. Derek había llegado con un libro nuevo para Aubrey y una obvia energía nerviosa. Se había esforzado mucho por hacer especiales las 2 horas, trayendo bocadillos saludables e involucrándose por completo en el juego de Aubrey. Había sido un lado de él que Lydia no había visto en años. Papá extraña que te quedes a dormir, explicó Lydia. Pero entiende que ahora mismo necesitas estar donde los médicos puedan ayudarte a mejorar. Llegaron a la entrada de su pequeño bungalow donde la señora Bennett estaba esperando en el porche con un plato cubierto. Pensé que a ustedes dos les gustaría un poco de sopa de pollo casera, llamó la anciana mientras se acercaban. Buena para curar por dentro y por fuera. La cara de Aubrey se iluminó al ver a la señora Bennett, que rápidamente se había convertido en una de sus favoritas por su gentileza y paciencia infinita. Más tarde esa noche, mientras Lydia ayudaba a Aubrey a tomar su medicación, la pequeña levantó la vista con los ojos llorosos. Prometo que comeré bien. Solo no me envíes allí de nuevo, susurró, con la voz temblorosa. Las palabras golpearon a Lydia como un golpe físico. Oh, cariño. Abrazó a Aubrey, con cuidado de no apretar demasiado dado su abdomen aún sensible. No hiciste nada malo, y nadie te va a enviar a ningún lugar donde no te sientas segura. Pero quiero ver a papá, dijo Aubrey, con la voz amortiguada contra el hombro de Lydia. Y lo harás. Papá está trabajando para mejorar su casa. Hasta entonces, lo verás en el lugar especial de visitas como ayer. Mientras arropaba a Aubrey en la cama, Lydia notó que el señor Floppy, recién lavado y reparado donde se le había desprendido la oreja, estaba fuertemente agarrado en los brazos de su hija. ¿Cuándo volveré a ver a papá?, preguntó Aubrey adormilada. Pasado mañana, prometió Lydia, y está muy emocionado de verte. Mientras veía a su hija quedarse dormida, Lydia reflexionó sobre las complejidades de su situación. El proceso de curación estaba comenzando, no solo para las dolencias físicas de Aubrey, sino para las heridas emocionales que habían sido infligidas sin querer por ambos padres durante su difícil transición. El camino a seguir no sería simple, pero por primera vez en semanas, Lydia sintió un destello de esperanza de que todos pudieran encontrar su camino hacia un lugar más saludable.
El suave sonido del timbre sacó a Lidia de donde se había quedado dormida en la mesa de la cocina, rodeada de facturas médicas y formularios de seguro. Había estado levantada hasta tarde todas las noches de esa semana tratando de navegar por el laberinto del papeleo sanitario mientras mantenía una sensación de normalidad para Aubrey. Al abrir la puerta, encontró a la señora Bennet de pie en el porche con una cesta de mimbre en los brazos. «Pareces exhausta, querida», dijo la señora Bennet, sus ojos observadores captando la apariencia desaliñada de Lidia. «Pensé que podrías necesitar esto». La cesta contenía varias comidas caseras en recipientes cuidadosamente etiquetados, una colcha hecha a mano y un pequeño sobre. «Señora Bennet, esto es demasiado», protestó Lidia, aunque sintió una oleada de gratitud invadiéndola. «Tonterías», respondió la anciana, entrando. «Cuando mi Albert estuvo enfermo hace años, los vecinos trayendo comida fue lo que me mantuvo en pie. Y esa colcha», señaló la colorida creación de Patchwork, «la hizo nuestro círculo de costura del vecindario. Todos contribuyeron con un cuadrado». Lidia desdobló la colcha, notando los nombres bordados en cada parche. Personas que conocía solo de pasada habían contribuido, la bibliotecaria que ayudaba a Aubrey a encontrar libros, la farmacéutica que había acelerado la receta de Aubrey, incluso la enfermera escolar. «No me di cuenta de que tanta gente conocía nuestra situación», dijo Lidia, pasando los dedos por el bordado. «La palabra viaja en una comunidad», explicó la señora Bennet, sentándose en una silla de la cocina. «Especialmente cuando hay un niño involucrado, la gente quiere ayudar». El sobre contenía tarjetas de regalo de supermercado y una nota escrita a mano de la maestra de Aubrey ofreciendo tareas para casa durante su ausencia de la escuela. «No sé qué decir», susurró Lidia, con lágrimas en los ojos. La señora Bennet le dio una palmada en la mano. «No necesitas decir nada. Solo acepta la ayuda». Miró alrededor de la cocina, notando la pila de papeles. «Ahora dime qué son esos formularios que te tienen tan desquiciada». Con tazas de té, Lidia explicó la complicada situación del seguro. Los tratamientos especializados para la infección parasitaria de Aubrey no estaban completamente cubiertos, y las crecientes facturas la mantenían despierta por la noche. «Cuando mis hijos eran pequeños», dijo pensativamente la señora Bennet, «yo también tuve que protegerlos de su padre». Lidia levantó la vista sorprendida. La señora Bennet siempre había parecido la imagen de la vida familiar tradicional con sus historias de Albert y sus 50 años de matrimonio. «Albert fue mi segundo marido», explicó la señora Bennet, viendo la confusión de Lidia. «Mi primer matrimonio, bueno, digamos que no estaba en condiciones de criar hijos. Solo aquellos que lo han vivido entienden realmente lo que es luchar por el bienestar de tu hijo contra alguien que debería ser tu compañero en la protección de ellos». «¿Cómo lo hiciste?», preguntó Lidia. «No sola, eso es seguro. Aprendí a aceptar la ayuda igual que tú lo estás haciendo ahora». Los ojos de la señora Bennet adquirieron una mirada lejana. «Y aprendí que a veces lo más difícil no es lidiar con el exmarido, es manejar tu propia culpa por no haber visto el problema antes». Las palabras dieron en el blanco con sorprendente precisión. Lidia había estado luchando exactamente con ese sentimiento, preguntándose si debería haber notado las señales antes, haberle preguntado a Aubrey más a fondo sobre sus fines de semana con Derek, o haber luchado más contra el acuerdo de custodia original. «No puedes cambiar el pasado», continuó la señora Bennet con suavidad. «Pero puedes construir un futuro mejor tanto para Aubrey como para ti misma». Más tarde esa tarde, Lidia llevó a Aubrey a su primera reunión de grupo de apoyo en el Centro de Recursos Familiares. Mientras Aubrey se unía al grupo de actividades infantiles, Lidia se encontró en un círculo de padres que enfrentaban desafíos similares, disputas de custodia, niños con problemas de salud y la compleja danza de la crianza compartida después de la separación. «Soy Janelle», se presentó una mujer con cabello rizado y ojos amables. «Mi hijo tiene alergias graves que su padre no se tomó en serio. Llevamos 6 meses navegando las visitas supervisadas». «Miguel», dijo un hombre de unos 30 años con aspecto cansado. «El nuevo novio de mi exesposa creó un ambiente inseguro para mis hijas. Estamos trabajando para reconstruir la confianza». Alrededor del círculo, los padres compartieron sus historias.
Algunas peores que la situación de Lidia, otras mejores, pero todas unidas por su determinación de proteger a sus hijos mientras mantenían las conexiones familiares, siempre que fuera posible. El facilitador del grupo, un terapeuta familiar llamado Marcus, guió la conversación con suave pericia. El objetivo no es eliminar al otro progenitor, explicó. Es crear el ambiente más seguro y saludable para su hijo, reconociendo que en la mayoría de los casos, los niños se benefician de las relaciones con ambos padres cuando esas relaciones son positivas y seguras. Mientras Lidia compartía la historia de Aubrey, sintió como se le quitaba un peso de encima. Nadie la juzgó por las complejas emociones que sentía hacia Derek, la ira por la enfermedad de Aubrey mezclada con la simpatía por sus dificultades, el deseo de proteger a su hija luchando con el reconocimiento del amor de Aubrey por su padre. Lo más difícil, admitió, es ver cuánto Aubrey todavía quiere complacerlo incluso después de todo. Ayer me preguntó cuándo podría volver a ayudar a limpiar la casa de papá para poder visitarlo de nuevo. Asentimientos de comprensión recorrieron el grupo. Los niños son notablemente resilientes y perdonadores, observó Marcus. Nuestro trabajo es protegerlos mientras les ayudamos a mantener relaciones apropiadas. Es un equilibrio delicado. Después de la reunión, Janelle se acercó a Lidia mientras sus hijos jugaban cerca. Se vuelve más fácil, dijo, ofreciéndole a Lidia su número de teléfono. No es que la situación deje de ser complicada, pero sobrellevarla se vuelve más fácil, especialmente cuando no lo haces sola. Conduciendo a casa con Aubrey, que charlaba emocionada sobre los amigos que había hecho en el grupo infantil, Lidia sintió una nueva sensación de comunidad. El aislamiento que la había estado asfixiando comenzaba a desaparecer. Esa noche, mientras arropaba a Aubrey en la cama bajo su nueva colcha de la comunidad, Lidia se dio cuenta de algo importante. Había estado tan concentrada en la curación física de Aubrey que casi había pasado por alto la curación emocional que ambos necesitaban. Una curación que no podía ocurrir en aislamiento. Mami, dijo Aubrey adormilada, sus dedos trazando los coloridos parches de la colcha. La señora Bennett dice que esta manta es como un abrazo de todo el vecindario. Tiene razón. Lidia sonrió, alisando el cabello de Aubrey. Y vamos a estar bien con toda esta gente ayudándonos. Por primera vez en semanas, Lidia durmió toda la noche. La carga de enfrentar sus desafíos sola finalmente se había desprendido de sus hombros. El sedán azul marino de la señora Patel se detuvo en la acera frente al edificio de apartamentos de Derek. Sus matrículas gubernamentales lo señalaban como un asunto oficial. La investigadora de los servicios de protección infantil revisó su portapapeles una vez más antes de salir al fresco aire de la mañana. Esta era su tercera visita a la propiedad en 2 semanas, pero hoy era diferente. Hoy se reuniría con varios de los vecinos de Derek. Dentro del vestíbulo, con sus luces fluorescentes parpadeantes y el suelo de linóleo agrietado, fue recibida por el superintendente del edificio, un hombre de aspecto cansado llamado Sr. Gans. Están esperando en el 3B, le informó, guiando el camino hacia el ascensor. La señora Winters del 3A, la familia Ramírez del 3C y Jimmy Carter del 2D. La señora Patel arqueó una ceja. Jimmy Carter. Sus padres tenían sentido del humor, explicó el señor Gans encogiéndose de hombros. Ese es el adolescente que cuidaba a la pequeña. Las entrevistas duraron casi 3 horas. La señora Winters, una anciana con manos reumáticas y ojos penetrantes, describió los frecuentes problemas de fontanería que afectaban a todo el tercer piso. Ese pobre hombre siempre se estaba quejando a la administración, explicó, señalando la pared que compartía con el apartamento de Derek. El agua salía marrón durante días. Le dije que no dejara que la niña la bebiera. La familia Ramírez confirmó el problema de plagas del edificio. Mantenemos nuestro lugar impecable, insistió la señora Ramírez. Pero los bichos entran por las paredes. La administración fumiga una vez al mes, pero nunca ayuda por mucho tiempo. Jimmy Carter, un adolescente larguirucho con acné y energía nerviosa, resultó ser la entrevista más reveladora. Jugando con la funda de su teléfono, admitió que a menudo había dejado a Aubrey sola en el apartamento mientras él visitaba a amigos al final del pasillo. El señor Matthews estaba haciendo doble turno, explicó Jimmy a la defensiva.
Me pagaba para que la cuidara, pero no sabía qué hacer con una niña pequeña. Me aseguré de que tuviera cereal y esas cosas. ¿Y las condiciones del baño?, inquirió la señora. Paté. Jimmy hizo una mueca. El inodoro se atascaba casi todos los días. Le dije que usara el baño de la gasolinera de la cuadra cuando se ponía muy mal. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Lydia estaba sentada en la consulta de la doctora Walsh recibiendo una actualización cautelosamente optimista sobre el estado de Aubrey. La medicación está funcionando, explicó la doctora Walsh, revisando los últimos resultados de las pruebas. La infección está respondiendo bien, aunque todavía no estamos fuera de peligro. Los niveles nutricionales de Aubrey están mejorando, y la distensión abdominal ha disminuido significativamente. Parece tener más energía, asintió Lydia. Ha estado pidiendo volver a la escuela. ¿La doctora? Walsh sonrió. Esa es una buena señal. Creo que podemos considerar un regreso gradual la próxima semana, comenzando con mediodía. Mientras Lydia conducía a casa, sonó su teléfono. Era la señora Winters, su abogada. Derek ha presentado una moción para restablecer sus derechos de visita, dijo sin preámbulos. Afirma que se ha mudado a un nuevo apartamento y que las condiciones que causaron la enfermedad de Aubrey han sido completamente abordadas. El agarre de Lydia en el volante se tensó. Pero la investigación de los servicios de protección infantil ni siquiera está completa. Él argumenta que no debe ser penalizado indefinidamente por problemas en un apartamento que ya no ocupa. La voz de la señora Winters era mesurada. El juez ha programado una audiencia para el próximo martes. Esa noche, mientras Lydia ayudaba a Aubrey con un simple rompecabezas, su hija levantó la vista con esos ojos azules sinceros que podían derretir el corazón más duro. ¿Papi viene a verme mañana?, preguntó esperanzada. Sí, en el centro familiar como la última vez, le aseguró Lydia. Aubrey colocó cuidadosamente otra pieza del rompecabezas. Extraño los abrazos de papá, pero no la casa de papá. El comentario inocente capturó perfectamente la complejidad de su situación. ¿Cómo podría Lydia proteger la salud física de Aubrey mientras también nutría su necesidad emocional de su padre? ¿Y podría Derek realmente proporcionar un ambiente seguro esta vez? ¿O era solo otra promesa que no podría cumplir? Mientras arropaba a Aubrey en la cama esa noche, Lydia no podía quitarse de encima la ansiedad por la próxima audiencia. Todo había estado yendo en la dirección correcta, la salud de Aubrey mejoraba, la terapia ayudaba, los sistemas de apoyo estaban en su lugar. La moción de Derek amenazaba con alterar la frágil estabilidad que habían establecido. Tendría que confiar en que el juez vería el panorama completo, no solo las promesas de Derek, sino la realidad de lo que Aubrey había soportado. La lluvia golpeaba las ventanas del despacho de la señora Winters mientras Lydia revisaba la pila de documentos extendidos sobre la pulida mesa de roble. Informes médicos de la doctora Walsh, evaluaciones terapéuticas de la doctora Patel y los hallazgos preliminares de los servicios de protección infantil creaban un rastro de papel que narraba la historia de Aubrey en términos clínicos y objetivos. Sin embargo, nada de eso capturaba el miedo que Lydia sentía ante la idea de que Aubrey regresara demasiado pronto al cuidado de Derek. Estos registros son convincentes, dijo la señora Winters, ajustándose las gafas de lectura. La documentación de la doctora Walsh sobre la condición de Aubrey es particularmente exhaustiva. Las imágenes de ultrasonido de antes y después hablan por sí solas. Lydia asintió, recordando las imágenes borrosas que habían revelado la extensión de la infección de Aubrey. Pero Derek tiene un nuevo apartamento ahora. ¿No cambiará eso todo? No necesariamente, respondió la señora Winters. El juez considerará la totalidad de las circunstancias. La cuestión no es solo el ambiente físico, sino el juicio y las decisiones de supervisión de Derek. Sacó otro documento. La declaración de Jimmy Carter es particularmente preocupante. Dejar a una niña de 6 años esencialmente sin supervisión durante horas a la vez muestra una grave falta de responsabilidad parental. Lydia suspiró, sintiendo emociones contradictorias. Las visitas supervisadas en el centro familiar habían ido bien.
Derek había estado atento, trayendo bocadillos saludables e involucrándose plenamente en el juego de Aubrey. Parecía genuinamente arrepentido de las condiciones que la habían enfermado. No quiero apartar a Aubrey de su padre permanentemente, admitió Lydia. Solo necesito saber que estará segura. Entonces en eso nos centramos, dijo la señora Winters con firmeza. No estamos pidiendo al tribunal que ponga fin a los derechos de Derek, ni siquiera necesariamente que mantenga el acuerdo actual de forma indefinida. Estamos pidiendo una transición gradual con salvaguardias adecuadas. Pasaron la siguiente hora esbozando su estrategia para la audiencia. En lugar de atacar el carácter de Derek, se centrarían en las necesidades médicas de Aubrey y la importancia de un entorno de recuperación estable. Propondrían un plan escalonado, continuación de las visitas supervisadas, seguidas de visitas diurnas con la presencia de Barbara y pernoctaciones supeditadas a inspecciones del hogar y a que Derek completara una clase de crianza. Mientras Lydia conducía a casa, las gotas de lluvia deslizándose por el parabrisas, no pudo evitar preguntarse si estaba haciendo lo correcto. ¿Estabas siendo demasiado protectora? Estaba, en cierto nivel, castigando a Derek por el divorcio al hacer que su camino de regreso a las visitas regulares fuera tan desafiante. Recogió a Aubrey de la casa de la señora Bennet, donde la pequeña había pasado la tarde horneando galletas y escuchando historias de los viejos tiempos. Mami, mira lo que hice. Aubrey mostró un corazón de papel un poco torcido cubierto de purpurina. Es para papi. La señora Bennet me ayudó. Es hermoso, cariño, dijo Lydia, con la garganta apretada. A papi le encantará. Esa noche, mientras Lydia ayudaba a Aubrey a prepararse para la cama, notó que su hija miraba pensativa las fotos familiares en su mesita de noche, fotos de tiempos más felices cuando todos vivían juntos. Mami, dijo Aubrey con vacilación. Si prometo ser muy buena, ¿puedo quedarme en la casa nueva de papi a veces? La pregunta inocente golpeó a Lydia como un puñetazo en el corazón. Oh, cariño, esto no se trata de que seas buena o mala. Siempre eres buena. Esto se trata de cosas de adultos y de asegurarnos de que te mantengas sana. Pero ya tomo mi medicina, razonó Aubrey. Y papi dijo que su nuevo lugar está súper limpio y sin bichos. Veremos qué pasa después de la reunión con el juez la próxima semana, dijo Lydia con cuidado. Todos quieren lo mejor para ti. Después de arropar a Aubrey, Lydia se sintió atraída hacia el pequeño escritorio en la esquina de su habitación. Sacó una hoja de papel y comenzó a dibujar, algo que no había hecho desde la universidad. Con trazos cuidadosos, dibujó el rostro de su hija, capturando la esperanza y la confusión en esos ojos inocentes. Cuando terminó, miró el retrato, viendo en él toda la complejidad de su situación. Aubrey amaba a ambos padres. Necesitaba a ambos padres, pero también necesitaba seguridad y estabilidad. A la mañana siguiente, Lydia encontró a Aubrey en la mesa de la cocina, dibujando atentamente un dibujo. Mostraba 3 figuras de palitos, una mujer alta, un hombre alto y una niña pequeña en el medio. La niña tenía una cara triste, y estaba entre los 2 adultos que estaban de espaldas el uno al otro. El simple dibujo capturó lo que las palabras no podían: la percepción de Aubrey de estar atrapada entre 2 personas que amaba. Fortaleció la determinación de Lydia de encontrar una solución que protegiera la salud de Aubrey sin cortar su relación con su padre. Mientras se preparaba para la audiencia del martes, Lydia sabía que, fuera cual fuera el resultado, el verdadero desafío sería ayudar a Aubrey a navegar el complicado panorama emocional de una familia, dividida pero aún conectada a través del amor por un niño. La tranquilidad de la tarde del domingo fue interrumpida por un coche desconocido que se detuvo en la entrada de Lydia. A través de la ventana de la sala, vio salir a una elegante mujer mayor, con el pelo plateado peinado en un pulcro bob, la postura recta a pesar de sus más de 70 años. A Lydia le llevó un momento reconocer a Barbara Matthews, la madre de Derek. ¿Quién es esa señora?, preguntó Aubrey, levantando la vista de su libro para colorear. Es tu abuela Barbara, respondió Lydia, sorprendida. Barbara se había mantenido distante desde el divorcio, manteniendo un contacto mínimo con Aubrey a través de ocasionales tarjetas de cumpleaños y regalos de Navidad. Al abrir la puerta, Lydia forzó una sonrisa educada. Barbara, esto es inesperado. Sé que debería haber llamado primero, dijo Barbara,
su voz con el ligero acento sureño que los años en el noreste nunca habían borrado del todo. Pero necesitaba ver a Aubrey y hablar contigo. Aubrey se asomó tímidamente por detrás de las piernas de Lydia. Aunque reconocía a su abuela por las fotos, solo se habían visto en persona un puñado de veces. «Hola, pequeña», dijo Bárbara, su expresión severa se suavizó. «Vaya, cuánto has crecido». En la cocina, mientras Aubrey volvía a colorear con frecuentes miradas curiosas hacia su abuela, Bárbara fue directa al grano. «Derek me llamó la semana pasada, me contó lo que ha estado pasando». Sus manos, adornadas con un solo anillo de perlas, se apretaron fuertemente alrededor de su taza de té. Al principio, estaba convencida de que estabas exagerando para apartarlo de su hija. Por eso vine a verlo por mí misma. Lydia sintió un destello de indignación. Los informes médicos de Aubrey. Bárbara levantó una mano. Ya he visitado el antiguo edificio de apartamentos de Derek. Hablé con el superintendente. Vi las condiciones yo misma. Su compostura se resquebrajó ligeramente. No tenía idea de que mi hijo estaba viviendo de esa manera, y mucho menos exponiendo a Aubrey a eso. La admisión tomó a Lydia por sorpresa. Había esperado defensiva, acusaciones, no este silencioso reconocimiento. ¿Puedo ver sus informes médicos?, preguntó Bárbara. Fui enfermera durante 40 años antes de jubilarme. Me gustaría entender exactamente a qué nos enfrentamos. Lydia dudó, luego sacó el archivo de su escritorio. Mientras Bárbara revisaba los informes de la doctora Walsh y las imágenes de ultrasonido, su comportamiento profesional no pudo ocultar su consternación. Este nivel de infección parasitaria, murmuró, sacudiendo la cabeza, y su estado nutricional. Levantó la vista, encontrando los ojos de Lydia directamente. Le debo una disculpa. La estaba protegiendo como cualquier buena madre lo haría. No estoy tratando de apartar a Aubrey de Derek, dijo Lydia en voz baja. Solo necesito saber que está segura. Bárbara asintió, mirando hacia Aubrey, que ahora se acercaba con cautela, curiosa por los papeles que estaban revisando. Abuela, ¿quieres ver mi dibujo?, preguntó Aubrey, mostrando su última creación, una casa con un sol sonriente. Me encantaría, cariño, respondió Bárbara, dándole una palmada en la silla a su lado. Mientras Aubrey explicaba su obra de arte, Lydia observó la interacción, notando la genuina calidez en los ojos de Bárbara. Cualesquiera que fueran sus defectos, su amor por su nieta era evidente. Después de que Aubrey regresó a colorear, Bárbara bajó la voz. El nuevo apartamento de Derek es mejor, pero aún no es ideal para una niña. Y su horario de trabajo sigue siendo problemático para una supervisión adecuada. Se enderezó los hombros. Decisión tomada. Por eso me ofrezco a ayudar. Ayudar, repitió Lydia. Puedo supervisar las visitas en casa de Derek. Me he tomado una excedencia de mi trabajo voluntario en el hospital. Podría quedarme con ellos durante las visitas de Aubrey, asegurarme de que haya comidas adecuadas, higiene, todo. La oferta sorprendió a Lydia. Bárbara siempre había mantenido una distancia educada, respetando los límites de su familia rota. Este nivel de implicación representaba un cambio significativo. ¿Por qué ahora?, Lydia no pudo evitar preguntar. La mirada de Bárbara se desvió hacia Aubrey. Porque les fallé a ambos, dijo en voz baja. Debería haber estado más presente después del divorcio. Derek estaba pasando apuros, y me dije a mí misma que necesitaba valerse por sí mismo. Su voz se volvió más firme. Pero Aubrey no debería pagar el precio ni por sus errores ni por los míos. Antes de que Lydia pudiera responder, Bárbara añadió, ya he hablado con Derek. Al principio se resistió, ya sabes, su orgullo, pero ha aceptado el acuerdo si ayuda a restablecer sus derechos de visita. Esa noche, después de que Bárbara se fuera con promesas de regresar pronto, Lydia observó a Aubrey jugando con la pequeña figura de porcelana que su abuela le había traído, una delicada bailarina que había pertenecido a Bárbara de niña. La inesperada alianza con Bárbara ofrecía tanto esperanza como complicaciones. La participación de la madre de Derek podría proporcionar la supervisión que Aubrey necesitaba mientras mantenía su conexión con su padre. Pero también significaba invitar a otra persona a su ya compleja dinámica familiar.
A medida que se acercaba la audiencia del martes, Lidia se preguntó cómo vería el juez este nuevo desarrollo. ¿Se vería la participación de Barbara como un paso positivo hacia un arreglo más seguro, o se percibiría como una admisión de que Derek no podía proporcionar el cuidado adecuado por sí mismo? Más tarde esa noche, Lidia recibió un mensaje de texto de un número que rara vez veía en su teléfono estos días. La mamá de Derek me contó sobre su visita. Lamento todo lo que Aubrey ha pasado. Quiero arreglar esto. El simple mensaje, libre de la actitud defensiva y la culpa que habían caracterizado sus comunicaciones recientes, le dio a Lidia un atisbo de esperanza de que quizás todos estuvieran finalmente listos para anteponer las necesidades de Aubrey. El pasillo del juzgado bullicioso con conversaciones susurradas mientras Lidia se sentaba en un banco de madera pulida, alisando arrugas invisibles de su vestido azul marino. A su lado, la señora Winter repasaba sus notas por última vez. Al otro lado del pasillo, Derek y su abogado hablaban en voz baja, ocasionalmente mirando en su dirección. Derek parecía diferente hoy, con el pelo prolijamente cortado, vistiendo una camisa planchada y una corbata que Lidia reconocía de su matrimonio. Más impactante que su apariencia era su actitud. La hostilidad defensiva de su anterior comparecencia ante el tribunal había sido reemplazada por una sombría seriedad. Barbara Matthews se sentó entre los dos bandos, un territorio neutral en el campo de batalla emocional. Asintió respetuosamente a Lidia antes de acercarse a su hijo, enderezándole la corbata ligeramente torcida con autoridad maternal. Todos de pie, llamó el alguacil mientras entraban en la sala. La jueza Harmon entró, con sus gafas de montura plateada posadas en su nariz mientras revisaba el expediente del caso ante ella. Estamos aquí para reconsiderar los acuerdos de visita de Aubrey Matthews, comenzó, mirando a ambas partes. Entiendo que ha habido algunos desarrollos desde nuestra última audiencia. La señora Winters se levantó primero. Sí, su señoría. Aunque mantenemos nuestra preocupación por la salud y seguridad de Aubrey, reconocemos que el señor Matthews ha conseguido una nueva vivienda. ¿La doctora Walsh ha proporcionado una evaluación médica actualizada del estado de Aubrey, que muestra mejora pero una necesidad continua de supervisión médica? La jueza asintió, volviéndose hacia el abogado de Derek. ¿Y su postura, consejero? Su señoría, mi cliente ha realizado cambios significativos para abordar las preocupaciones del tribunal. Se ha mudado a un nuevo apartamento en un edificio con mantenimiento y saneamiento adecuados. Ha completado 2 clases de crianza a través del Centro de Recursos Familiares con excelentes evaluaciones de los instructores. Hizo una pausa, señalando a Barbara. Además, la madre del señor Matthews, Barbara Matthews, se ha ofrecido a supervisar las visitas para garantizar el bienestar de Aubrey. La jueza Harmon dirigió su atención a la representante de los servicios de protección infantil. Señor Patel, ¿cuál es su evaluación de la situación? La señora Patel se acercó al podio. Su señoría, hemos realizado una inspección de la nueva residencia del señor Matthews. Si bien representa una mejora significativa con respecto a sus anteriores condiciones de vida, aún tenemos preocupaciones sobre su horario de trabajo y la falta de arreglos consistentes de cuidado infantil durante posibles visitas nocturnas. Durante la siguiente hora, el tribunal escuchó el testimonio de la doctora Walsh sobre el progreso médico de Aubrey, de la señora Patel sobre los hallazgos de la inspección del hogar y de la instructora de la clase de crianza sobre la participación y el crecimiento de Derek. Luego, la jueza armonizó algo inesperado. Señor Matthews, señor Matthews, por favor acérquense al estrado. Lidia intercambió una mirada de sorpresa con su abogada antes de unirse a Derek frente al estrado del juez. Extraoficialmente, dijo la jueza Harmon, su voz se suavizó ligeramente. Llevo 23 años en este trabajo y he visto miles de familias en conflicto. Lo que veo aquí no son 2 personas que quieren hacerse daño mutuamente, sino 2 padres que luchan por hacer lo correcto por su hija en circunstancias difíciles. Miró directamente a Derek. Señor Matthews, su situación de vida claramente representaba un riesgo para la salud de su hija, lo quisiera o no. Eso no está en discusión. Derek asintió, aceptando la reprimenda sin discusión. Se volvió hacia Lidia. Señora Matthews, su preocupación por su hija es apropiada y bien fundada,
Pero los niños necesitan a ambos padres siempre que sea posible. Lidia sintió que las lágrimas la amenazaban y las contuvo. Nunca he querido apartar a Aubrey de su padre, su señoría. Solo necesito saber que está segura. La jueza Harmon asintió. Por eso voy a proponer un compromiso, y me gustaría que ambos lo consideraran seriamente antes de emitir mi fallo formal. La jueza expuso un plan de visitas graduales. Derek continuaría con visitas supervisadas en el centro familiar durante 2 semanas más. Luego, si la próxima evaluación médica de Aubrey mostraba una mejora continua, podría tener visitas diurnas en su nuevo apartamento con Barbara presente. Después de un mes de visitas diurnas exitosas, volverían a evaluar la posibilidad de pernoctaciones. Esto le da a Aubrey tiempo para recuperarse completamente, le da al Sr. Matthews tiempo para demostrar un cuidado consistente y apropiado, y le proporciona a la señora Matthews una seguridad razonable sobre la seguridad de su hija, explicó la jueza Harmon. ¿Pueden ambos estar de acuerdo con este enfoque? Lidia miró a Derek, realmente lo miró por primera vez en meses. Detrás de la fachada defensiva a la que se había acostumbrado, vio un remordimiento y una determinación genuinos. Puedo estar de acuerdo con eso, dijo en voz baja. Yo también, añadió Derek, con voz firme. De vuelta en sus respectivas mesas, los abogados formalizaron el acuerdo, y la jueza Harmon lo convirtió en la orden oficial del tribunal. Mientras salían de la sala del tribunal, Barbara se acercó a Lidia. Gracias, dijo simplemente, por estar dispuesta a darle otra oportunidad a Derek y por permitirme ser parte de la solución. Derek se quedó atrás, torpe e inseguro, hasta que Lidia se le acercó. Lo que dije allí lo decía en serio, le dijo ella. Nunca quise apartar a Aubrey de ti. Simplemente no podía permitir que volviera a enfermar. Lo sé, respondió él, mirándola directamente a los ojos. Y voy a demostrarles a ambos que puedo hacerlo mejor. Lo prometo. La sinceridad en su voz le dio a Lidia la esperanza de que tal vez habían dado un giro. No de vuelta a lo que habían sido, sino hacia algo nuevo, verdaderos padres compartidos centrados en el bienestar de su hija. Mientras conducía a casa para compartir la noticia con Aubrey, Lidia sintió como la tensión que la había atenazado durante semanas empezaba finalmente a ceder. El camino por delante seguiría teniendo sus desafíos, pero por primera vez, sentía que todos iban en la misma dirección. Las hojas de otoño giraban en el parque mientras Aubrey corría por delante, sus mejillas sonrojadas de emoción y salud. Habían pasado 8 semanas desde la audiencia judicial, y la transformación de la pequeña era notable. Su energía había vuelto, su apetito era robusto y los chequeos médicos mostraban ahora resultados normales en todos los aspectos. No muy lejos, cariño, llamó Lidia, viendo a Aubrey subirse a los juegos infantiles. A su lado en el banco del parque, Barbara Matthews se ajustó la bufanda contra la brisa de octubre. Es como una niña diferente, observó la anciana. ¿La doctora? Walsh dice que sus análisis de sangre son completamente normales ahora. Lidia asintió, aún maravillada por la inesperada alianza que se había formado entre ella y la madre de Derek. Lo que había comenzado como un arreglo de supervisión ordenado por el tribunal se había convertido en una amistad genuina basada en su amor compartido por Aubrey. La casa de Derek está lista para mañana, continuó Barbara. Ha estado comprando víveres toda la semana, planeando comidas que siguen al pie de la letra las recomendaciones de la doctora Walsh. Mañana marcaría un hito significativo, la primera visita nocturna de Aubrey en el nuevo apartamento de Derek desde su enfermedad. Después de 6 semanas de exitosas visitas diurnas supervisadas, la jueza Harmon había aprobado el siguiente paso en su plan gradual. ¿Está nervioso?, preguntó Lidia, viendo a Aubrey saludar desde la parte superior del tobogán. Aterrorizado, admitió Barbara con una pequeña sonrisa. Me habrá llamado 5 veces ayer para revisar su lista de compras. Pero está listo, Lidia. Realmente ha cambiado. Lidia había visto los cambios ella misma durante las reuniones de transición que habían celebrado en el Centro de Recursos Familiares. Derek había sido puntual, preparado y completamente involucrado en la creación de un ambiente saludable para Aubrey. Las clases de paternidad le habían dado habilidades prácticas, pero lo más importante, le habían ayudado a comprender sus responsabilidades de una manera que nunca antes lo había hecho.
la señora Patel dice que su apartamento pasa la inspección con creces, añadió Bárbara. Incluso tiene purificadores de aire en todas las habitaciones y esa ropa de cama especial antialérgica para la habitación de Aubrey. Aubrey corrió hacia ellas, un poco sin aliento. ¿Puedo tomar mi merienda ahora, por favor? Mientras Lidia le daba a su hija un pequeño recipiente con rodajas de manzana, se maravilló de lo rutinarios y pacíficos que se habían vuelto estos momentos. El nudo constante de ansiedad que había vivido en su pecho durante meses finalmente se había aflojado. Más tarde esa tarde, Derek llegó para la reunión previa a la visita que habían organizado. Mientras Bárbara llevaba a Aubrey a la cocina para ayudar a preparar un bocadillo, Lidia y Derek se sentaron en la sala de estar, revisando el plan para la visita nocturna. He hecho una tabla con su horario de medicación, explicó Lidia, entregándole una tarjeta laminada. La dosis de la noche es la más importante. Derek asintió, estudiando la tabla atentamente. He puesto alarmas en mi teléfono como recordatorio. Dudó, luego añadió, sé que todavía estás preocupada. No te culpo. Estoy menos preocupada de lo que estaba, admitió Lidia con honestidad. ¿Has puesto el trabajo, Derek? Puedo verlo. La instructora de la clase de crianza dijo algo que realmente me impactó, dijo Derek, mirando sus manos. Dijo, los niños no necesitan padres perfectos. Necesitan padres que se preocupen lo suficiente como para seguir intentándolo, seguir aprendiendo, seguir apareciendo, punto. Levantó la vista, encontrándose con la mirada de Lidia directamente. Quiero ser ese tipo de padre para Aubrey. La simple sinceridad en su voz tocó algo en Lidia que ella pensó que se había endurecido hacía mucho tiempo. Sabes, dijo con cuidado. Cuando nos separamos por primera vez, veía todo en blanco y negro. Yo era la buena madre. Tú eras el que no se preocupaba lo suficiente. Pero la vida no es tan simple, ¿verdad? Derek negó con la cabeza. Cometí errores, graves. Dejé que mi orgullo me impidiera pedir ayuda cuando la necesitaba. Aubrey pagó el precio por eso, y nunca me perdonaré del todo. Su voz se hizo más fuerte, pero te prometo que nunca volverá a pasar. Desde la cocina llegó el sonido de la risa de Aubrey, ya que Bárbara aparentemente había dicho algo divertido. El sonido alegre sirvió como recordatorio de por qué todo esto importaba, por qué todos estaban trabajando tan duro para crear una nueva dinámica familiar a partir de los pedazos de la antigua. Cuando Derek se preparó para irse, ultimando los planes para recoger a Aubrey después de la escuela al día siguiente, se detuvo en la puerta. Gracias, dijo simplemente, por no renunciar a mí como padre de Aubrey. Podrías haber luchado por la custodia total después de lo que pasó, y habrías ganado. Eso no habría sido lo mejor para Aubrey, respondió Lidia. Ella nos necesita a ambos. Después de que Derek se fue, Lidia se sintió atraída por las fotos familiares que se exhibían en la estantería. Entre ellas había una nueva adición, una foto tomada en la reciente cita de seguimiento de Aubrey con la doctora Walsh, que mostraba a la pequeña sosteniendo con orgullo su certificado de "Ya estoy bien", flanqueada por ambos padres. No era el retrato familiar que Lidia había imaginado una vez, pero quizás era algo igualmente valioso, un testimonio de resiliencia, de crecimiento, de anteponer las necesidades de un niño a los conflictos de los adultos. Mientras ayudaba a Aubrey a empacar su mochila para la visita de mañana, Lidia se dio cuenta de que este no era el final de su viaje, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Uno en el que la crianza compartida significaba trabajar juntos de verdad, incluso viviendo separados. ¿Estás emocionada por quedarte en la casa nueva de papá?, preguntó Lidia mientras Aubrey colocaba cuidadosamente al señor Floppy en su mochila. Sí, Aubrey asintió. Papá dice que podemos hacer panqueques para el desayuno, y la abuela Bárbara también estará allí. La simple aceptación en la voz de su hija confirmó lo que Lidia había esperado, que para Aubrey, la familia no se definía por quién vivía bajo el mismo techo, sino por el círculo de personas que la amaban y protegían, dondequiera que estuvieran. Habían pasado 6 meses desde la primera pernoctación de Aubrey en el nuevo apartamento de Derek. La luz del sol primaveral entraba por las ventanas de la consulta de la doctora Walsh mientras la pediatra revisaba sus notas con una sonrisa de satisfacción. Bueno, Aubrey Matthews, anunció, dejando su tableta. Creo que podemos cerrar oficialmente este capítulo de tu viaje médico.
Tus pruebas finales no muestran rastro de la infección. Tu peso es perfecto y eres la imagen de la salud. Aubrey, sentada entre Lydia y Derek en la mesa de examen, sonrió con orgullo. A los 6 años y medio, parecía una niña diferente a la pequeña pálida y distendida que había llegado por primera vez a la consulta de la doctora Walsh aquel día preocupante. Sus mejillas estaban sonrosadas, sus ojos azules brillantes y su energía ilimitada. ¿Esto significa que no más medicina fea?, preguntó Aubrey esperanzada. ¿La doctora? Walsh se rió. No más medicina fea, confirmó. Solo revisiones regulares como cualquier otro niño. Afuera, en el estacionamiento, Bárbara esperaba en su coche, habiendo llevado a Derek a la cita. El sistema de apoyo familiar se había convertido en una máquina bien engrasada. Bárbara aún supervisaba algunas de las visitas, la señora Bennett seguía siendo una vecina querida y una niñera ocasional, y el Centro de Recursos Familiares proporcionaba recursos continuos según fuera necesario. Un helado para celebrar, sugirió Derek mientras salían del edificio médico. ¿Antes del almuerzo? Lydia arqueó una ceja, luego sonrió. Creo que hoy se permite romper un poco las reglas. En la heladería, eligieron una mesa cerca de la ventana. Viendo a Aubrey devorar felizmente su sundae de fresa, Lydia se maravilló de lo lejos que habían llegado todos. Derek había mantenido su nuevo apartamento impecable. Había completado clases de crianza adicionales voluntariamente y había ajustado su horario de trabajo para adaptarse a las necesidades de Aubrey. La supervisión ordenada por el tribunal había terminado hacía meses, reemplazada por un acuerdo de crianza compartida que realmente funcionaba. Tengo algo para ustedes, anunció Aubrey de repente, metiendo la mano en su pequeña mochila. Sacó un trozo de papel de construcción cuidadosamente doblado y se lo entregó a ambos padres. Lydia y Derek lo desdoblaron juntos para revelar un dibujo a crayón de una casa con todos ellos de pie afuera, Lydia, Derek, Aubrey, la abuela Bárbara e incluso la señora Bennett. Alrededor de todo el dibujo había una valla blanca que los rodeaba a todos. La valla es para protegernos, mami, explicó Aubrey con inocente sabiduría. Es hermoso, cariño, dijo Derek, con la voz ahogada por la emoción. Mi profesora de arte me ayudó, continuó Aubrey con orgullo. Dijo que las familias vienen en todas las formas diferentes. Al mirar el dibujo, Lydia se dio cuenta de que eso era exactamente en lo que se habían convertido. No una familia tradicional, sino un círculo de protección alrededor de este niño que todos amaban. La valla en el dibujo de Aubrey no era una barrera que mantuviera a la gente separada, sino un límite que la mantenía segura mientras permitía que el amor fluyera libremente dentro. Más tarde esa tarde, mientras Aubrey se preparaba para su fin de semana con Derek, Lydia la ayudó a empacar su mochila. El horario de custodia había evolucionado naturalmente hacia un ritmo que funcionaba para todos, con flexibilidad por ambas partes cuando era necesario. «Sabes», dijo Lydia, cerrando la maleta pequeña. «Estoy muy orgullosa de ti, Aubrey. Has sido muy valiente a pesar de todo». Aubrey rodeó con sus brazos el cuello de su madre. La señora Bennett dice, a veces las personas más fuertes son las más pequeñas, punto. Cuando Derek llegó para recoger a Aubrey, había una facilidad entre todos ellos que antes parecía imposible. Sin tensión, sin acusaciones silenciosas, solo 3 personas que habían capeado una difícil tormenta y habían emergido con una comprensión más profunda de lo que realmente importaba. Mientras Aubrey saltaba hacia el coche de Derek, charlando sobre sus planes para el fin de semana, Lydia captó la mirada de Derek por encima de la cabeza de su hija. «Lo logramos», dijo simplemente. Derek asintió, comprendiendo todo lo que esas 3 palabras abarcaban. «Un día a la vez», respondió. Viéndolos alejarse, Lydia no sintió ansiedad ni miedo, solo gratitud por el viaje que les había enseñado a todos lo que realmente significa anteponer el bienestar de un niño. Su familia quizás no se parecía a la que ella había imaginado una vez, pero era fuerte, resiliente y unida por el amor que todos compartían por la pequeña que les había enseñado a ser mejores versiones de sí mismos. La valla que Aubrey había dibujado alrededor de todos no se trataba de mantener al mundo fuera. Se trataba de crear un espacio seguro donde la curación pudiera ocurrir y el amor pudiera crecer sin importar los desafíos que el futuro pudiera traer.